Damos gracias al Señor. Lucas 24:1. El tema que me dio el Señor para esta mañana, el día de hoy, para compartir con la iglesia, el Señor me indicó: diles que me den la gloria. ¿Cómo se llama el tema? Diles que me den la gloria. El tema es que me den la gloria. ¿A quién le tenemos que dar gloria? A Dios. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad darle la gloria a nuestro Señor. Amén. A Él sea toda gloria y toda honra. Amén, amados. A Él sea la gloria y la honra. Y dice la palabra del Señor en el verso 1, Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Qué hallaron? Removida la piedra del sepulcro. Señor, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza. Y hoy en esta mañana, Señor, nos hemos reunido para recordar su resurrección de entre los muertos, dándole gloria y honra, Padre, porque usted resucitó de entre los muertos a nuestro Redentor. Usted, Señor, lo levantó, la tumba está vacía y nuestra fe tiene fundamento, Señor, porque es primicia de entre los muertos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en esta mañana, como iglesia, como cuerpo en Cristo que somos, hemos venido a darle la gloria, Señor, a darle la honra, la adoración, la alabanza, y que todo sea para la gloria de su nombre. Hoy le suplicamos, Señor, que toda carga, toda aflicción sea quitada de nuestras vidas en el nombre de Jesús, y que nos permita servirle con toda libertad, con todo el amor, con toda la entrega, para que su nombre sea glorificado y sea exaltado en medio de las naciones. Le damos gracias, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, pidiéndole, Señor, que los aires sean limpios por el poder del Santo Espíritu y que su palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por uno. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Damos gracias al Señor. El tema es que me den la gloria. ¿Que me den qué? La gloria. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia, porque va a llegar el día en que todos los que sirvamos al Señor y muramos en Él, en su servicio, y le seamos fieles en nuestra vida terrenal, cuando suene la trompeta, seremos resucitados de entre los muertos, si es que Cristo aún no ha venido, y si estamos vivos, pues nos iremos con Él en vida. Pero si estamos muertos, estaremos durmiendo, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y el Señor ha resucitado, y Él, en esta resurrección que Dios Padre propició de entre los muertos, es para que todo aquel que en Él crea, su fe tenga fundamento. ¿Su fe tenga qué? Fundamento. Fundamento. Porque todos los demás dioses que el hombre ha hecho, ahí están. Todas las demás deidades que el hombre ha hecho, ahí están. Pero nuestro Rey no está en la tumba. Nuestro Rey ha resucitado. Amén. Y dice la Escritura, el primer día de la semana es el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Anteriormente los sepulcros eran esculpidos en la roca viva, eran sellados con una enorme piedra que solamente con hombres fuertes podían removerla. Y vinieron las mujeres muy temprano y encontraron la piedra removida. Y el 3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Entrando al sepulcro, ¿qué? No encontraron el cuerpo de Jesús. Y dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles le hacen esta pregunta a las 2 mujeres y le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo?
Hay mucha gente que sigue buscando a Jesús donde no está. Hay mucha gente que por su incredulidad, por su duro corazón, por no creer en Él, por no creer en la resurrección de nuestro Señor, por no querer servirle de todo corazón, por endurecer su corazón y no poner su fe y su esperanza en Él, sus vidas están perdidas. Pero bendito sea el Señor y gloria a su nombre, que Él ha resucitado en nuestros corazones y a Él servimos y a Él adoramos con todo el corazón. Amén. A nuestro Rey. ¿A nuestro quién? A Nuestro nuestro Rey, que ha resucitado de entre los muertos. Servir al Señor es uno de los privilegios más grandes que el hombre puede tener en su vida. El que el Señor te llame a su servicio y que tú obedezcas el llamado y le sirvas de todo corazón voluntariamente es un gran honor que el Señor nos concede. Por eso es que el enemigo es tan astuto y por eso es que el enemigo busca la manera de robar lo que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos ha dado el privilegio de servir en Él, para Él y para la gloria de Él. Amén, mis amados. Amén. Y dice la palabra del Señor, dice el 6, no está aquí. ¿Cómo dice? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de los que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. No recordaban lo que el Señor les había dicho. Se les había olvidado. Tal vez sería por la emoción que la tumba estaba vacía y la piedra removida. Y ellas recordaron que el Señor mismo Jesús ya les había dicho lo que iba a pasar, lo que iba a suceder y que era necesario que sucediera. Porque en el plan divino de Dios, en el plan divino del Padre ya había sucedido. Porque el Padre lo que empieza, cuando lo empieza, lo termina. Una vez más, el Padre lo que empieza, cuando lo empieza, lo termina. Por eso es que el Señor conoce la vida de cada uno de nosotros, porque antes de que existiésemos aquí en la tierra, Él planeó toda nuestra vida. Y Él hizo toda nuestra vida, toda nuestra trayectoria. Él conoce cuántos hijos vamos a tener, cuántos nietos, cuántos bisnietos. Él conoce todo, porque el Padre lo que inicia, lo termina. Y después retrocede y empieza a ir funcionando lo que planeó para cada uno de nosotros. Pero Él conoce el final. Él conoce cuál es el final de las cosas. Porque lo que Él hizo al principio, Él lo terminó antes de que usted y yo lo vivamos. Por eso es que el Señor cuando dice, desde el vientre de tu madre te llamé, es porque desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya había planeado y había trazado el destino y el camino de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y aquí vemos en la Escritura cómo estas mujeres viene a su mente lo que el Señor les había dicho. Pero en ese momento no lo recordaban. Y cuando recuerdan, después de que los ángeles les dijeron, ¿por qué buscan al que ya no está entre los muertos? Ellas recuerdan la palabra del Señor. Muchas veces uno dice, la palabra del Señor no va a tener efecto. Muchas veces uno de predicador dice tantas prédicas, tantos mensajes, y a veces uno no ve resultados. Pero los resultados se ven al tiempo, porque la promesa es que la palabra no regresará vacía. ¿No qué? No regresará vacía. Me gozo por el esposo de la hermana Toy que está aquí. Dios lo bendiga, hermano. Entonces, la palabra no regresará vacía. Toda palabra que sale de la boca del Señor regresa con resultados. Amén. Para uno de pastor es difícil. Hay ocasiones que Dios te suelta palabras bien difíciles. Hay ocasiones que Dios te da palabra para alguien y te dice, ve y dile que ya va a morir. ¿Y cómo vas a ir a decirle eso? Díganme ustedes a mí. ¿Cómo vas a ir a decirle a alguien que tú amas que el Señor te dice que ya va a morir? Que se prepare y ordene su vida porque va a morir. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Obedecer o desobedecer? Obedecer. Entonces díganme a mí. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer. Cuando el Señor viene y te da una palabra, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Yo tengo el caso de un amigo mío, muy amado, que ya está en la presencia del Señor.
Ya se los he compartido, es una de mis experiencias en mi caminar con el Señor. Él me invitó a almorzar a su casa. Estaba preparándole el desayuno en su propia casa. Y el Señor me dio una palabra de sentencia de muerte para él en su propia casa. Y yo era el invitado. Y yo no hallaba qué hacer. Él estaba cocinando los huevos y las papas ralladas. Y el Señor me dijo, dile que si me sigue alabando y tocando la guitarra, le voy a dar 15 años más de vida. Pero que si no, va a morir. ¿Qué hacía yo? Invitado a almorzar a su casa. El hombre cocinando para mí. Yo sentado en su mesa esperando el desayuno y el Señor dándome una palabra de muerte para él. ¿Qué haría usted? ¿Le daría la gloria a Dios obedeciéndole? ¿O se quedaría con esa palabra y no la diría? Porque usted es el invitado a la mesa. ¿Qué haría? Contéstenme, amados. ¿Qué harían? Y empecé yo a llorar en la silla de la mesa, conmovido porque yo no sabía qué hacer. Un hermano muy amado, que cuando estaba muriendo me hablaba y me decía, me estoy muriendo. Y el enemigo me dice que me voy a ir con él porque no es cierto que Jesús me perdonó. Y él muriendo y yo diciéndole, no, dile al enemigo que no es cierto. Él resucitó y está sentado a la derecha del Padre y abogado tenemos a Cristo Jesús, Señor Amén. nuestro. Séllate con su sangre y vete con él. Y hubo un momento en que sirvió los platos, puso los cubiertos, sirvió el agua, nos sentamos a la mesa, íbamos a orar por los alimentos y le dije, tengo que obedecer. Tengo que obedecer. El Señor me dice que te diga que si le sigues alabando con la guitarra, te va a dar 15 años más de vida. Y que si no le sigues alabando con la guitarra, vas a morir. En vez de almorzar, lloramos juntos. Discúlpame, últimamente estoy muy sensible. Lloramos y lloramos. Y al final nos consolamos y nos comimos el almuerzo. ¿Cuál fue el resultado final? Que él no obedeció. Por un tiempo agarró la guitarra y tocó, pero no obedeció. Y al corto tiempo le cayó un cáncer de próstata y murió. Y cuando estaba en el artículo de muerte, me llamaba 3-4 veces al día y me decía, me estoy muriendo. Y yo sé por qué me estoy muriendo, porque no obedecí a mi Señor. Y me dijo el Señor hoy, dile a la iglesia que me den la gloria. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia? Demos la gloria. Díganme, hermanos, ayúdenme. Da la por gloria a favor. Dios. No, hoy no quiero exaltarme tanto. Me dijo el Señor, diles que me den la gloria. Y a veces cuesta tanto darle la gloria al Señor. A veces cuestionamos tanto. A veces ponemos tantos pretextos. A veces pueden más muchas otras cosas que darle la gloria a nuestro Señor. Si Él resucitó de entre los muertos, es para que nosotros, su pueblo, le demos la gloria. Amén. ¿Le demos la qué? La gloria. La gloria. Porque a Él, solo a Él, le corresponde toda gloria y honra Amén. y adoración de parte nuestra. Y aquí vemos en este caso, dice la Escritura en el 9, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11
y a los demás. ¿Qué hicieron? Vinieron y avisaron. Y luego dice, era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Vinieron a dar las nuevas a los seguidores de Jesús, a los que él formó, a los que les dedicó 3 años y medio en capacitarlos y prepararlos. Muchos de ellos gente inculta, pescadores, gente que no sabían leer ni escribir, que Dios los escogió para ser vasos útiles para la gloria de su nombre. Y me dijo el Señor, dile a la iglesia que me dé la gloria. ¿Cuál es el mensaje? De la gloria. Dile a la iglesia que me dé la gloria. Y ellas vinieron a dar las nuevas de la resurrección de Jesús a sus discípulos. Y dice, mas ellos les parecían locura la palabra de ellas y no les creían. ¿Cómo estaba el estado espiritual de los discípulos? ¿Cómo estaba su estado espiritual? Vienen las mujeres, la tumba está vacía, la piedra estaba movida, había ángeles, nos hablaron los ángeles, nos dijeron que por qué buscamos entre los muertos al que vive. No está en la tumba el maestro. Pedro, Juan, no está en la tumba. Locas están. Locas de remate. No creyeron. Hay millones y millones de gentes en la actualidad que no creen lo que Dios dice. Hay gente que Dios le da palabra directamente a él por nombre. Y le dice, así te dice el santo para ti. Sas, 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 y no creen. 7 billones de almas viven sobre la faz de la tierra. Viene el Señor y se digna, usa un vaso y le habla a una sola persona por nombre, le da indicaciones y la persona no cree. ¿Eso será darle gloria al Señor? No. Y dicen, viene aquí y dice el 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Le entró la duda, se levantó, corrió, entró al sepulcro, lo miró vacío y se maravilló también. Bienaventurado aquel que sin ver cree. Nosotros no lo hemos visto, pero creemos en él. Amén. Muchos lo vieron y están en el infierno. Lo vieron pero no creyeron. Nosotros no lo vimos pero creemos. Y quiere que le demos la gloria. ¿Que le demos qué? La gloria. La gloria. Que para eso hemos sido creados, para darle gloria a nuestro Rey. Y dice el 13, y he aquí 2 de ellos, ¿2 de quién? 2 de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Viene Jesús con los 2 del camino de Emaús, 2 de sus discípulos, 2 de sus discípulos. ¿2 de quién? Su discípulo. Lo conocían, sus discípulos lo conocían. Y ellos iban hablando de la tragedia que había muerto su maestro, de que ya lo habían matado, lo habían crucificado, estaba en la tumba. Ellos venían hablando de esta muerte del Señor. Se les aparece el Señor junto a ellos, se les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Cómo les dijo? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Cleofas les dijo, pero ¿cómo? ¿Eres tú el único que no sabe?
¿No sabes que mataron a Jesús de Nazaret? ¿No sabes que lo crucificaron? ¿No sabes que lo enterraron en la tumba nueva de José de Arimatea? Y ahí está. Tú no sabes. ¿Cómo no vas a saber si era él? Hay tanta gente que el Señor está ahí en sus vidas todo el tiempo. Ahí está presente y siempre quejándose, siempre renegando, siempre dándole la contra al Señor cuando el Señor está ahí todo el tiempo. Sí, amén. En vez de darle la gloria. En vez de darle la ¿qué? La gloria. La gloria. Diles que me den la gloria. ¿Cómo se llama el mensaje? Sí. Diles que me den la gloria. ¿Será muy difícil eso, hermano? ¿Será muy difícil darle la gloria a nuestro Señor? Dígame usted, ¿será muy difícil? Gloria a Dios. ¿Será difícil levantar las manos y decirle, Señor, gloria a tu nombre? ¿Será difícil? ¿Y por qué no lo hace, hermano? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no le da la gloria al Señor? ¿Qué impide darle la gloria al Señor? Y dice la Escritura: entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Convenencieros. ¿Qué esperaban ellos? Pero nosotros esperábamos que Él nos redimiera del yugo de los romanos, y ya lo mataron. Nosotros creímos que era nuestro rey, que nos iba a liberar de los romanos, pero lo mataron. Como diciendo, qué desilusión. Ellos le dijeron todas sus penas al Señor en el camino de Maús. Dicen que era profeta, y que acá y que allá, pero nosotros esperábamos que Él lo redimiera. Y luego dice, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Le dijeron, pues hay unas mujeres, dicen, fueron al sepulcro, vinieron y nos dijeron que hasta ángeles miraron y que estaba vacío el sepulcro, que no estaba. Y dice, habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos. ¿Cómo les dijo? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo me imagino que ahí se enojó el Señor y dijo, pero hombre, ¿cómo son insensatos? ¿Cómo no pueden creer todo lo que los profetas han dicho de mí? ¿Sabes por qué? Porque en este relato, estos dos discípulos no le estaban dando la gloria a Él. Le estaban dando quejas. ¿Qué le estaban dando? Quejas. Quejas. Quejándose como millones de gente. Y el Señor está harto de quejas. El Señor quiere que le demos la gloria. ¿Qué quiere que le demos? La gloria. La gloria a Él. Y dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dígame usted, ¿era necesario o no era necesario? Era necesario. Porque si no hubiese sucedido, ninguno fuera salvo. Nadie fuéramos salvos. Y les dice el Señor, les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegando a la aldea a donde iban, él hizo como que iba más lejos,
Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hay tanta gente que Dios se le manifiesta. Hay gente incrédula que Dios se le manifiesta a través de un niño, a través de sueños, a través de la palabra, a través de un mensaje profético, a través de una prédica. Dios se hace visible a sus necesidades y a lo que ellos piden. Y aquí ellos insistieron que se quedara, se quedó. Pero cuando estaba partiendo el pan y bendiciendo los alimentos, se le fueron abiertos sus ojos espirituales y se dieron cuenta que era Jesús resucitado. Hay tanta gente que no quiere abrir sus ojos espirituales para reconocer que Jesús resucitó. Y van a pasar todas sus vidas en pecado. No van a reconocer que Cristo murió y resucitó para que fueran salvos. Y van a llegar a la presencia del Señor y se van a llevar la gran sorpresa. Que toda una vida y no creyeron en Él. Aquí a estos dos, por la pura misericordia, el Señor permitió que se les abrieran los ojos para que entendieran que Él era y creyeran. Porque eran seguidores incrédulos. ¿Eran seguidores qué? Incrédulos. Y criticones. No nomás eran incrédulos, eran seguidores, incrédulos, criticones. Iban criticando al Señor delante de Él. Al menos ahí sí eran valientes. Y dice el 32: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, le decía: oye, no te ardía el pecho, no te sentías que te quemabas cuando él hablaba. Entonces, ¿por qué no entendimos? Entonces, ¿por qué no nos dimos cuenta que era él? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo les dijo? Paz. Estaban platicando los dos del camino de Maús, porque se regresaron a dar las nuevas a los otros 11. Y estaban dando el informe, las noticias. Estaban los demás también, junto con todo el mundo estaba hablando de que Jesús había resucitado. Y aparece el Señor en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. ¿Cómo les dijo? Paz a vosotros. Dijo: diles que me den la gloria. ¿Cuál es el mensaje? Dile que me dé la gloria. ¿O quieren que se nos aparezca aquí en medio y nos diga: incrédulos, paz a vosotros? Dígame usted. Así estaban ellos hablando y hablando. Los testimonios: no, yo lo vi, no, sí, en el camino de Maús, y así, y así, y así, y así, y así. Y María Magdalena, sí, la roca no estaba vacío, y los ángeles hablaron conmigo y tal. Y se aparece el Señor al medio de ellos y les dice: paz a vosotros. ¿Cómo les dijo? Paz A vosotros. Y luego dice: entonces, espantados. ¿Cómo se pusieron? Espantados. ¿Cómo se pusieron? Espantados. Dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Hasta dónde puede ser la incredulidad? ¿Hasta dónde? Todo el mundo dando testimonio. Jesús se aparece en medio de ellos, les dice: paz a vosotros. Se espantan, se atemorizan
y piensan que es un fantasma. Y son con los que comió, con los que convivió, con los que anduvo Jesús. Ahora nosotros, que estamos 2000 años lejos de esas fechas, Jesús te ama, sí, cómo no. Jesús murió por ti, ay sí, cuéntaselo a mi suegra. Dio la vida por ti, ah sí, cómo no. Arrepiéntete tú, yo ya me arrepentí. Sírvele tú. ¿Qué es eso? Incredulidad. ¿Y si se les aparece? Como a muchos se les ha parecido. Y aún así no creen. Aquí ellos espantados, aterrorizados, atemorizados. Y dice el 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Cómo les dijo? ¿Por qué? ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Les digo, ¿por qué están turbados? ¿Por qué vienen a su corazón estos pensamientos? ¿Tú crees que el Señor no se pregunta eso? ¿Tú crees que el Señor no pregunta eso? ¿Y por qué te turbas? ¿Y por qué piensas así? Mira, me acaba de dar una palabra el Señor para un muchacho. Y me dijo, y me mandó a su casa. Y no me abrió la puerta. Y ahí en un papelito le dejé la palabra escrita en su puerta. Para cuando viniera o la abriera, la tomara. Y me dijo el Señor, dile que de tierra lejanas lo he traído para que me sirva. Pero como se resiste, dile que lo llevaré a lugares solos e inhóspitos y después va a querer regresar y no va a poder e irá solo. Después lo vi, le dije, ahí te dejé algo que te mandó el Señor. Ah, sí. Ah, ok. ¿Cómo ves? Incrédulo. Y cuando hay ese tipo de incredulidad, Dios ve si tú crees lo que te dice o lo dudas. ¿Ah? Pues me dijo, le dije, pues si quieres te repito. No hay necesidad que me la repita. Ah, ok. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Y aquí viene el Señor y dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Yo me imagino al Señor con ganas de quitarse el cinto y darle unos fajazos allá a todos sus discípulos en ese instante. 3 años y medio